greatest medical crisis of all time. I'm simply trying to gather information to help the people in the present trace the path of the virus. It spreads like the flu. Impossible. Fine. Go to the hospital, check it out yourself. Go without a mask, you'll see more clearly. Don't touch me, man! There will be panic the likes of which we have never seen. Now, in order to survive, it must destroy the one threat to its existence. I'm gonna die! The virus called man. Coming soon to own on video and DVD. This is a home video emergency podcast. This is not a test. Please, stand by. Esta es una transmisión especial de Cinema Totopo, Home Video Emergency Podcast, desde el búnker Magnum 44. Obviamente me encuentro con mis compañeros del subterráneo, Miguelón y César. ¿Cómo están, amigos? Muy bien, Mariano. Qué gusto escucharte en esta transmisión especial. A punto de hablar de algunas películas que nos prepararon para la tragedia. Pues aquí sobrellevando la cuarentena, ya no sé ni en qué día vamos, pero sí muy emocionado por hablar de estas películas proféticas en cierto modo, de lo que puede pasar en el mundo o está pasando en cierta medida. Tenemos desde vampiros, tenemos desde zombies, tenemos desde virus, de todos los tipos de virus. Estaremos presentándoles 3 películas por programa y obviamente en nuestra primera emisión estaremos visitando The Omega Man de 1971, Day of the Dead de 1985 y 12 Monkeys de 1995. Muy emocionados, creo que estas películas merecen el tratamiento totopista cada una, pero en esta ocasión nos encantaría charlar alrededor de estos 3 filmes y pues cualquier otra aventura que vaya a esta contingencia y cuarentena pues nos ha estado otorgando, ¿no? Se nos está cumpliendo varias de las cosas que estas películas luego caían en el terreno de la ficción o hasta la ciencia ficción. Hoy algunas cosas aplican y llama mucho la atención, ¿no? Sí, la primera película de la que vamos a hablar, como ya lo mencionaste, Omega Man, dirigida por Boris Sagal, quien en su momento me parece que dirigió un par de episodios de la serie de televisión de Alfred Hitchcock, etcétera. Y sí queda muy ad hoc porque pues, estamos hablando de un Charlton Heston, un Robert Neville, que se queda absolutamente solo en las calles de Los Ángeles. Y algunas de esas postales recuerdan a ciertas fotografías panorámicas de ciudades abandonadas, ¿no? Por ahí vamos empezando con el tema de sentirnos casi situados en esas realidades presentadas en 1971. No, y además pues está basado en un clásico ya de la ciencia ficción que es Yo Soy Leyenda del gran Richard Matheson. Y si les suena el título es porque la película que se hizo en los 2000 con Will Smith está basada en el mismo libro, aunque con muchas fallas, sobre todo al final, y me parece mucho más superior Omega Man con Charlton Heston, que para mí Charlton Heston es como el héroe de acción de su época, ¿no? Como el Stallone o el Schwarzenegger de los 60, 70. Y así como dice Miguel, o sea, nos presenta una distopía desoladora y llena de bajas esperanzas. Ahora, también mencionar un poco que, si bien, como decía César, de Omega Man, inspirada en el libro Soy Leyenda, la primera adaptación al cine no fue esta, sino, por supuesto, The Last Man on Earth de 1964, con el gran Vincent Price, película que incluso inspira en su momento a Romero para que en el 69 nos entregue Night of the Living Dead, ¿no? De esta novela se han hecho 4 adaptaciones, me parece, que es The Last Man on Earth con Vincent Price, Omega Man con Charlton Heston, I Am Omega con Mark Dacascos y I Am Legend con Will Smith. No sabía de la de Mark Dacascos. Mark Dacascos.
Y bueno, esta película está un poco de acuerdo a su época, ad hoc a su época, con esta paranoia que existía de una guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, este miedo a lo nuclear, este enfriamiento nuclear en el mundo. Y el personaje de Charlton Heston afortunadamente se había resguardado cuando sucede todo esto, y cuando vuelve a salir a la superficie descubre un paisaje desolador donde no hay nadie, o al menos eso parece al principio, porque después se encuentra con una secta de vampiros mutantes bastante terrorífica. Gran maquillaje, por cierto. Gran maquillaje, y el líder era Matías, ¿no? Matías, exacto. Matías, que ya desde los noticiarios estaba fraguando toda esta conversión a su culto vampírico, ¿no? Así es. Y bueno, no sé si ustedes recuerden o si... Bueno, supongo que muchos de nuestros amigos totopistas son seguidores de Los Simpson, pero en un episodio de La Casita de Terror hacen un gran homenaje a esta película de Charlton Heston con Homero Simpson, y donde todo el pueblo de Springfield se convierte en esta secta de vampiros. Y si mal no recuerdo, el líder es Flanders. Creo que sí. Sí, y me parece que es La Casita de los Horrores número 8. Pues no sé, amigos, a mí esta película yo la vi muy chico. Fue de esas películas que llegué a ver en Canal 5, pero era de las que pasaban en la tarde, o sea, más bien en la noche. Era de las películas que era 10 de la noche, 11 de la noche, porque eran para adultos. Y yo recuerdo que de niño sí me impactó bastante. Y no sé si esta fue la primera película que vi de Charlton Heston o Ben-Hur, pero una de esas dos fue mi primer acercamiento a Heston, y me acuerdo que sí me impactó pues la presencia de este actor. Y yo me acuerdo que le decía a mi papá, se parece a Schwarzenegger, nada más que un poco más delgado, pero tiene todo ese porte, ese carisma. Y que Charlton Heston años después se echa Soylent Green, ¿no? Que es otra película como de su serie de ciencia ficción o futuros arruinados por la humanidad, ¿no? O sea, la trilogía a la que se refiere Miguel sería Omega Man, Soylent Green, que aquí le pusieron un titulazo que se llama Cuando el futuro nos alcance. Cuando el destino nos alcance. Cuando el destino nos alcance, tiene razón. Y la tercera película sería El planeta de los simios. Claro, claro. Sí, grande, la trilogía de ciencia ficción de Heston. Ayúdenme a recordar qué película ve día tras día Charlton Heston como su personaje Robert Neville en esta sala de cine vacía. Woodstock. Es la película de Woodstock, del festival, o sea, exactamente como dice Mariano, es de Warner, y es como un documental del evento. Oigan, y al final, pues, por supuesto, toda esta situación ultra heroica de parte de Charlton Heston y la cura en la sangre que lleva dentro de su cuerpo, ¿no? La cura de esta comunidad de niños como en ciernes del contagio, ¿no? Pues sí, o sea, es lo que me comentaba al principio, o sea, el final es muy bueno en esta película, comparado con el final original de la de Will Smith, que dejó mucho que desear, la verdad. Aunque hay un final alternativo en el Blu-ray de la de Will Smith más parecido a esta. Y pues esta película pues sí tiene como ese bagaje social, de crítica de lo que la humanidad puede llegar a llevarnos, y lo estamos viviendo pues, en estos momentos con esta pandemia, de que nuestras acciones tienen consecuencias. Pues digo, al final, pues Los Ángeles abandonado, esas imágenes que pues antes tomaban un esfuerzo titánico, ¿no? De oye, pues tienen que grabar en fin de semana y ver que no haya gente. Hoy vemos estas imágenes alrededor del mundo de pues estos lugares que normalmente están pues llenos de turistas, de gente, de vida, güey. Hoy están desolados, ¿no? Digo, yo creo que todo el mundo recuerda muy bien de la de Will Smith, pues Nueva York, en el que casi jugaba golf, ¿no? Arriba de los Harriers, ¿no? De lo que había sucedido. Digo, tal vez los como semivampiros CGI estos de la de Will Smith es absolutamente la cosa que más caga la película, versus aquí tienes un héroe de acción de los 70s que es extraño, ¿no? Porque pues de repente es Moisés, de repente o sea, te acuerdas de Ben-Hur, de repente te acuerdas de Planet of the Apes, ¿no? Y siento que durante la película también hay estos fanservice que dices, está jugando con
Julio César, ajedrez, ¿no? Y dices, güey, o sea, hacen esta clase de cosas que pues tienen que ver también con la carrera de en ese punto, pues lo que dirías que ya era una leyenda, Charlton Heston, ¿no? O sea, esta producción tengo entendido que hasta se sentía medio independiente y no es tan aclamada, pero sí es una película que es una chulada de verla, caray. O sea, yo no había tenido chance, de hecho me había recomendado un usuario en Twitter, güey, justo cuando estábamos armando esta lista, ¿no? Le dije, güey, no la había visto y justo en esta cuarentena tuve chance. Desde la entrada, desde los coches, desde que lo ves armado, ¿no? De esta actitud, es el último hombre, pero también es el último hombre narcisista, ¿no? Contra estos pues, vampiros de lentes negros, pero no deja la opción de estar a tope, ¿no? O sea, no deja de cargar sus Smith & Wesson M76, cabrón, su ametralladora, güey. O cuando de repente, pues no sé, trae la VAR con el infrarrojo, que de la época dices, güey, no mames, ve la cosota, ¿no? Y esta acción non-stop de nada más Charlton Heston, ¿no? O sea, agarrando a la banda con la ametralladora así desde el hip, ¿no? Desde la cintura, ¿no? Así de vámonos. Mucha acción, mucha también sangre para la época. Es un papel interesante, ¿no? Que decían desde la misma producción, vaya, su compañera, su como love interest, medio black exploitation, ¿no? Rosalinda Cash, alias Lisa, que de repente en las escenas como más sexuales de este desmadre se sentía incómoda porque pues también pues no sabe, estaba besando como a Moisés, ¿no? O sea, tenían esos conflictos, ¿no? O sea, era tanta la leyenda, ¿no? Además, eso que mencionas es interesante porque el hecho de que Charlton Heston y la chica negra tengan un romance en pantalla de alguna manera estaba rompiendo barreras pues, de color de piel en el cine en esa época, ¿no? Pues ahorita se está viviendo un poco de xenofobia hacia la gente asiática, hacia los doctores, y esta película maneja eso. O sea, Charlton Heston le tiene pavor a esta secta mutante cuando al final descubre que esos mutantes somos nosotros. Y pues esa es una gran crítica social que te la maneja muy bien la película. No es así tan obvia, sino hasta el final como que lo vas captando. Me parece todo este tipo de tragedias o de pandemias, epidemias, que siempre vamos a acabar siendo nosotros contra nosotros mismos. Y nosotros somos los que nos vamos a acabar a nosotros mismos. Sí, digamos que no nos vamos a detener hasta ver al Cristo crucificado y saciar como nuestra sed de sangre, tal cual como termina la película con Charlton Heston en esa pose, ¿no? Exacto, y algo que me llama la atención de lo que decía Mariano, estas que solares que también se ven en la siguiente película, que es Day of the Dead, Día de los Muertos, de George Romero. Los animales sueltos, no sé si han visto las noticias últimamente donde los animales están recuperando los espacios que se podrían llamar civilizados del ser humano, y ya que estamos encerrados, los animales están saliendo, y esto se deja ver mucho tanto en Day of the Dead como en la siguiente película, que es 12 monos. Y pues, ¿qué opinan de Day of the Dead, amigos? George Romero, tercera película de su trilogía de los muertos vivientes. Además, Tom Savini, ¿no? O sea, en los efectos especiales. No, y aparte Tom Savini ya era Tom Savini en esta película. Ya era Tom Savini, y se nota, ¿no? O sea, sí hay... Hablando un poco de, antes de pasar como a la sinopsis que nos va a regalar César, porque es el máximo conocedor y fan de la obra de Romero de todos nosotros, se nota mucho el progreso en maquillaje, en muertes. El propio Bud es un zombie increíble. Me atrevo a decir que como nunca lo habías visto en el cine, en el sentido del detalle, ¿no? Porque finalmente... Tú ves Day of the Dead y las hordas de zombies se siguen viendo como virulentas, verdosas y así. Y Bud es como, por supuesto, gran primer zombie con inteligencia y con instinto incluso de sumisión, ¿no? Tiene que ver mucho la actuación de Sherman Howard. Sherman Howard es el que interpreta a Bud. Porque, es el mejor zombie de la historia del cine. O sea, qué actuación. O sea, sí, qué alcances, la verdad. Bueno, es la tercera película en una serie de películas que hizo George Romero a lo largo de su carrera cinematográfica. No están unidas entre sí, pero sí llevan como una continuidad en cuanto a que al ser la tercera película el mundo está cada vez peor,
los muertos vivientes ya se ven más putrefactos, más acabados, más viejos. Y pues es un equipo científico que se encuentra en un búnker y están tratando de encontrar una cura o una respuesta a lo que está sucediendo, porque no saben qué pasa, porque hay tanta gente muerta que revive, y están junto con un equipo militar. Está liderado por el Capitán Rhodes, que es un hijo de la fregada, y un científico que le dicen Frankenstein, que es el que está estudiando a Bob, nuestro zombie estrella, el cual es un zombie inteligente que tiene como dejos, como rasgos de su vida pasada, donde se rasura, lee, recuerda cómo leer un libro, escucha música y sabe cómo utilizar un arma. Y para no hacerse las larga, el caos reina, como siempre en este tipo de películas. Pues los héroes, que son los científicos, tienen una científica que es la única que sobrevive, y un piloto de helicóptero y un handyman son los que tienen que escapar de este búnker hacia un nuevo paraíso, alejarse de todo esto, porque no le encuentran sentido a buscar una cura que no existe, algo que no saben por qué sucedió. Hablando del universo de Romero, como que nunca se reveló exactamente la causa de esta epidemia zombie, ¿no? O sea, como que no recuerdo bien si en Night of the Living Dead habían sido como unas pruebas de la NASA. En Day of the Dead, de alguna manera, a través de la voz y de lo que dice el handyman, el motivo de esta tragedia humana sería la intervención divina, ¿no? O sea, como que él de alguna manera, cuando le está hablando a Sara y le dice que el Señor Dios Todopoderoso nos está castigando y por eso nos mandó todo esto. Exacto, y esa parte de la película me parece que es la parte clave, porque se echa una filosofía increíble, o sea, donde le empieza a decir: ustedes los científicos y los eruditos están muy preocupados en dejar un registro de lo que está pasando y de la historia de la humanidad. ¿Para qué? Hay que empezar de nuevo, hay que hacer bebés, hay que irnos a un lugar donde esto no esté sucediendo y empezar de cero. O sea, ¿para qué preocuparse por lo que ya pasó? Ya fue una lección. Veamos para adelante y no para atrás y seamos mejores seres humanos. O sea, esa parte me parece maravillosa y muy ad hoc a lo que estamos viviendo. Hablar de Day of the Dead sin hablar de ese score y ese intro, con el ya clásico "Is anyone there? Hello". Qué impresionante. O sea, qué impresionante, ¿no? No, y ese zombie, el primer zombie, cuando sale el título de la película, que es conocido ya como Doctor Lengua, puta, qué bárbaro, o sea, es un gran animatrón. Así con el font, así con el título, Day of the Dead. O sea, como que te prepara, te dice, mira, ok, esto es lo que venía haciendo Romero, ya tiene budget, ya puede hacer un chingo de cosas, tiene uno de los equipos de special effects o de make-up más cabrones que ha visto la industria, ¿no? O sea, para su época, es una película de 1985 y es la base de todas las películas de zombies de aquí en adelante. O sea, es la definición, güey. Si te gusta The Walking Dead, te gusta, o sea, Resident Evil, o sea, todo parte de nada más ver por primera vez ese zombie. ¡Wow, güey! ¿A qué aventura casi distópica me voy a meter, no? Desde la llegada en helicóptero, desde el soundtrack que medio te está diciendo estamos en la playa, estamos en Florida, ¿no? Bajar, los gritos, güey, hay alguien aquí y los únicos que están son los muertos. Eso, güey, o sea, eso te llena el alma, ¿no? Y además de que pues tampoco tienen los actores AAA, ¿no? Pero te dan estos personajes que son tan fuertes, güey, y tan chingones por el simple hecho de la situación, ¿no? El conductor del helicóptero, güey. Rápido, vámonos. El mismo handyman, ¿no? Puta, con la cruz, casi con todas las madres y la misma chica, ¿no? En esa esperanza de, güey, es que hay que bajar, hay que ver si encontramos a alguien más, ¿no? Y contarse con uno de los mejores zombies que hemos visto en pantalla. ¡Qué deleite! O sea, esa intro es eternamente pues, una pieza del mejor cine que ha habido probablemente en la historia, güey. Es increíble, güey. Si se dan cuenta, en todas las películas de Romero, por lo menos en las de Muertos Vivientes, las actuaciones son impecables. O sea, se consigue lo mejor. Y esta película fue de bajo presupuesto y Romero por eso se me hace uno de mis cineastas favoritos, porque al igual que Carpenter, al igual que Cronenberg
Romero solucionaba las cosas con el presupuesto que tenía. O sea, el guión de Day of the Dead era muy extenso, era muy ambicioso, quería mostrar un mundo muy apocalíptico y pues no le alcanzó, consiguió estas minas y ahí grabó toda su película, filmó toda su película y es una joya. De hecho, hasta me atrevo a decir que mi opinión sobre la trilogía original ha cambiado. Yo creo que Day of the Dead podría ser la mejor de la trilogía, tanto filosóficamente, crítica social, efectos especiales, maquillaje, historia, música, cinematografía. Creo que Romero estaba en su mejor momento y era un director de cine muy maduro. Y además, independientemente de que esta es la película de zombies de Romero como ochentera, ¿no? Porque veníamos de finales de los 60, veníamos de los 70, sin dejar de lado que pues está el cameo de Greg Nicotero como uno de estos militares del ejército de Rhodes. No, y ahí te va el dato. O sea, Greg Nicotero era un chavito, un puberto adolescente en Dawn of the Dead y fue a conocer a Tom Savini porque le llamaba la atención el maquillaje. Ahí lo conoció y le ayudó a maquillar a los zombies secundarios. Para Day of the Dead, él ya se había metido un poco a trabajar con otro grande del maquillaje, Hertzman se llama, y se enteró que iban a filmar Day of the Dead y se mete con Tom Savini como su asistente. Se podría decir que ahí empieza K&B, porque no, me parece que estaba Greg Nicotero y estaba Howard Berger en Day of the Dead como asistentes de Tom Savini, y de ahí se fueron a hacer Creepshow con George Romero, se fueron a hacer Evil Dead 2 con Sam Raimi, y empezaron a hacer sus primeros pininos, y ahorita K&B son los más grandes del maquillaje de terror en Hollywood. Son los que se encargan de The Walking Dead, por ejemplo. Pues muy ad hoc, ¿no? Cómo me gustaría que, amigos, tomáramos un helicóptero y nos fuéramos a esa isla paradisiaca a pescar y construir esta humanidad. Está cañón. ¿Ustedes creen que esta es la fórmula que redefinió el como género de los zombies? O sea, su propio creador y maestro en su tercera chance, güey, o sea, logra la mejor, o sea, logra la base de lo que hoy, si una película de zombies no toma como casi inspiración, está lejos de, ahora sí que del punto. Bueno, hay que recordar, y no sé si César por ahí me vaya a corregir, pero una película súper contemporánea y casi hermana de esta, pues es Return of the Living Dead, ¿no? Se estaba haciendo casi al mismo tiempo. Romero estaba haciendo sus zombies, John Russo estaba haciendo los propios, y creo que también en esa película se establecen gran parte de los rasgos por venir, ¿no? O sea, creo que sí son contemporáneas y las dos se fortalecen como el cómo se va a contar al zombie a partir de ellas. Sí, o sea, Miguel tiene razón, porque además una de las idiosincrasias que tiene la gente sobre los zombies, y se ve también en un capítulo de Los Simpsons donde Bart, por medio del vudú, vuelve al pueblo Springfield zombie, es que los zombies comen sesos, cuando realmente eso nada más sucede en Return of the Living Dead. Es la primera vez que en pantalla se menciona la palabra, ¿no? O sea, alusiva a zombies, como el brains, ¿no? O sea, es el Tarman la dice por primera vez, ¿no? Entonces, lo de los cerebros y los zombies comiendo cerebros instintivamente o para alimentarse, y todas estas películas van dotando de rasgos a todas las películas de zombies por venir, ¿no? Hasta que Romero hizo más películas de zombies después, etcétera, ¿no? O sea, el género se fue nutriendo. Sí, o sea, estos dos son los pináculos de lo que ahora conocemos como los zombies. O sea, Return of the Living Dead de Dan O'Bannon y Day of the Dead de George Romero. Y de las últimas películas de Romero, recuerdo esta del centro comercial, que están atrapados ahí, del remake. Vaya, que tienes a la embarazada, güey, que tiene el bebé zombie, cabrón. O sea, esa clase de recuerdos, ¿no? O sea, esa es la de Dawn of the Dead, es la primera película de Zack Snyder. Es el remake de Dawn of the Dead de Romero y se me hace un buen remake. Es divertida. De que los zombies corran, pero sí tiene buena onda y es una película de bajo presupuesto también, o sea, y lo logra muy bien. A muchos les molestó lo del bebé zombie que mencionas. A mí me encantó la idea, o sea, dije, wow, o sea, el chiste es innovar, es proponer algo nuevo y
Zack Snyder se atrevió a proponer un zombie bebé, ¿por qué no? Si quieres a alguien de tu lado ante el apocalipsis zombie, pues yo creo que Ving Rhames es un buen elemento, ¿no? Y están construyendo en el estacionamiento una super van, ¿no? Con todo lo que debe de tener una camioneta en el fin del mundo, güey. Que yo creo que siempre es una buena guía, ¿no? Así de que tenga picos casi, que tengas las bardas en las ventanas, que haya espacio para... ¿Te acuerdas que meten esas sierras? Sí, o sea, increíble, güey, que meten las sierras como a medio cuerpo, entonces se acercan los hombres a la camioneta y estos cuates... O sea, esa clase de cosas fueron como nutriendo también el género, ¿no? De hecho, esta película fue la que hizo que reviviera el género, porque ya estaba como muy olvidado, y pues, como fue un hitazo Dawn of the Dead, el remake de Zack Snyder, pues de ahí surgió, bueno, y junto con el cómic de The Walking Dead y muchas otras cosas, pues hubo como un resurgimiento de este género en la cultura popular. Oye, pero regresando para como concluir el tema de Day of the Dead, y pues tienes estos milicos que ya perdieron la noción de lo correcto hace rato, ¿no? Al tener a un doctor Frankenstein y al mismo Bob, el zombie, ¿no? Y qué tanto pues el mundo, al estar infestado de muertos vivientes, como ellos también están pues afectados, ¿no? Y también parte los increíbles personajes que George Romero con un poquito puede crear, güey. Es interesante porque te muestra como los dos poderes del orden mundial que vivimos, pues el estado militar y el estado científico, que está representado por Sarah y Frankenstein. Así como sucede en la película, también sucede en la vida real. O sea, los dos poderes chocan. O sea, la ciencia y los militares no se llevan bien. O sea, estos científicos quieren encontrar una cura y saber el por qué están pasando las cosas y darle una solución. Y los militares lo único que quieren es ya irse a sus casas y deshacerse de todo esto. Algo que pasa en la vida real. O sea, el militar quiere la ciencia para hacer armas y el científico por lo general quiere la ciencia para ayudar en buenas intenciones o malas intenciones a la humanidad. Y ese choque lo representa muy bien Romero en esta película, en el personaje de Sarah con el personaje de Rhodes. Todo el tiempo están chocando, todo el tiempo te da miedo que haya hasta una violación por parte de estos soldados hacia la heroína de la película, ¿no? Porque siempre está en las películas zombies siempre está la búsqueda como fallida de los militares, ¿no? A veces llegan, salvan el momento, pero la mayoría del tiempo los militares vinieron, intentaron y fallaron, ¿no? Y como que también esto lo refleja. O sea, por lo general, tanto la ciencia como los chingados militares fallan. Me impresiona la violencia, ¿no? De los militares, o sea, del mismo Rose. O sea, esta violencia que dices, y si yo estuviera dentro de este búnker, güey, ¿no? Con estas personas en este momento, pasan estas cosas. Me es fascinante, güey, que los militares siempre se representen así. Siempre lo intentan, güey, pero fallan al final, ¿no? Y siempre son como el enemigo. Por ejemplo, como bien mencionaba Miguel, la paralela a Day of the Dead es Return of the Living Dead, donde los militares tienen un papel importante en la película y así como tú dices, fallan. Y la solución de los militares en Return of the Living Dead es tirarles una bomba nuclear al pueblo donde se desató esta pandemia de zombies. Pues esa es la interesante solución. Que en varias de las películas de esta serie especial de Home Video Emergency Podcast, esa sea la solución de los militares, güey. O sea, también es como nuke it. Y por ejemplo, hablando de esta correlación entre militares y científicos, 12 monos lo maneja muy, muy diferente, muy contrastado, porque aquí están unidos los militares y los científicos. O sea, los dos están unidos para encontrar una solución en el pasado al fin del mundo o al fin de su presente. Y aquí es donde entra Bruce Willis, un héroe atípico en una película muy atípica de Terry Gilliam, que no es un remake, más bien está basada en un mediometraje de Chris Marker que se llama La Jetée, francés, de 1962. Ese cortometraje a mí me gusta mucho porque es hecho a base de fotografía fija y narración, o sea, nunca hay movimiento. Entonces, a Terry Gilliam le gustó mucho la idea y de ahí sacó un guión para hacer 12 monos. Como les comentaba, o sea, aquí los científicos y los militares están unidos, tienen como ciertos prisioneros, entre ellos el personaje de Bruce Willis, y lo mandan al pasado porque su presente o nuestro futuro está desolado. Hubo un virus que acaba con la humanidad
e igual que como está pasando ahorita en el mundo exterior, los animales son los que están merodeando el planeta y la humanidad se tuvo que refugiar en lo subterráneo. Entonces mandan a Bruce Willis al pasado a investigar a un grupo terrorista conocido como los 12 monos, que piensan son los causantes de esta pandemia viral que acaba con la humanidad. El ejército de los 12 monos, ¿no? El ejército de los 12 monos, así es. Dentro de los renglones técnicos, mencionar también que en el guión de 12 Monkeys de 1995 también estuvo involucrado David Webb Peoples, ¿no? Para los enamorados de Blade Runner, pues les resultará familiar porque fue uno de los tantos escritores a lo largo del proceso de adaptación al cine del libro de Philip K. Dick, ¿no? ¿Podríamos decir que es la más complicada en cuanto a historia de las tres? Es complicada porque al involucrar viajes en el tiempo se vuelve hasta cierto punto enredada, ¿no? Conforme va avanzando la película vas ya resolviendo dudas y preguntas que te fueron planteadas pues, en los diversos viajes que hace el personaje de Bruce Willis. Hasta que de pronto tú mismo como espectador te empiezas a preguntar si esos viajes en el tiempo ya más bien eran afectaciones mentales del personaje, ¿no? Esa parte me parece increíble. O sea, llega un momento en que Terry Gilliam te hace así, magistralmente te hace dudar si realmente está viajando en el tiempo o es un enfermo mental, como es lo que plantea la doctora interpretada por Madeleine Stowe, que piensa que es un esquizofrénico que piensa que viaja en el tiempo. Entonces hay un momento en la película donde no sabes si realmente está viajando en el tiempo y tiene una misión o todo está en su cabeza y es una ilusión. Sobre todo cuando conoce al personaje de Brad Pitt, que Brad Pitt también, o sea, como que le cree pero no le cree y empieza a hacer juegos mentales con él. Y me parece que una de las mejores actuaciones, si no es que la mejor actuación de Brad Pitt, de su historia. Ya había hecho o estaba por hacer Seven, Entrevista con el vampiro y... Meet Joe Black. No, esa fue después. Pero... Bueno, pero téngala en el radar. No digas tan a la ligera. No digas tan a la ligera el mejor papel de Brad Pitt. Espérate, eso creo que es una discusión extensa, güey. Yo siempre defenderé Meet Joe Black. Perdóname por cursi, güey. No, sí, está bien, pero más bien ahí en ese momento estaba más por el rollo leyendas de pasión, ¿no? En ese tipo de cursi, que en esta película enemigo del maltrato animal, del consumismo, ¿no? O sea, de nuevo estamos tocando tópicos de actualidad como metáforas o como críticas dentro de la película, ¿no? Y eso también la hace muy completa, independientemente de la visión estética de Terry Gilliam y de películas anteriores que se ven también reflejadas en 12 monos, ¿no? Esta obsesión por los monitores y las lupas encima. 12 monos no deja de ser una obra de autor, ¿no? Esta fue la primera vez que nominaron a Brad Pitt al Oscar como mejor actor secundario. Sí. Y a mí lo que me emociona mucho de esta película, o sea, lo que siento que le da una fuerza tremenda es el soundtrack. Esos tangos tan oscuros de Paul Buckmaster, todo el tiempo te manejan una tensión y una como melancolía muy tétrica, ¿no? No sé si siempre me recordaron que estaba basada exactamente en el cortometraje que dijiste francés, pero yo siempre imaginé que esta madre era francesa, cabrón. El soundtrack intenta algunas cosas, o sea, como que no todo siempre se encuentra en su lugar, y al ser obviamente una película de Terry Gilliam, pues tienes esa gran atención a los detalles, que si no estás prestando atención te pierdes un poco. O sea, yo hasta hace poco que la vi para este programa, pues esos viajes en el tiempo y esta misma confusión, ¿no? Eternamente se me hicieron complicados. O sea, nunca llegaba al final, siempre le empezaba y en algún punto decía, ay, güey, ya como que me daba hueva, cabrón, ¿no? Para mí, esta película yo la fui a ver al cine, fue una experiencia. O sea, es de mis películas favoritas de Terry Gilliam, y eso es mucho decir porque a muchos no les gusta. A muchos de los fans de Gilliam les parece como una de sus obras menores, y a mí se me hace una maravilla. También siento que es una gran actuación de Bruce Willis, y me gusta mucho esta como, pues no metáfora, pero nuestro futuro es el presente de ellos y su pasado es nuestro presente, y nuestro presente es un futuro desolador ya en sí mismo.
O sea, ese juego temporal que maneja Terry Gilliam y si se dan cuenta, toda la película es gris. O sea, es gris, gris. Tiene un poco de estética tipo Jean-Éric Caro, así como en su película de La ciudad de los niños perdidos o Delicatessen. Y no sé, a mí esta película me dice mucho, me mueve mucho. O sea, me gusta más la Yaté, la original, por todo lo que conlleva y el simbolismo estético y la innovación y la vanguardia que tiene. Pero 12 monos dentro de un cine hollywoodense, como dice Miguel, es una gran película de autor. Pues joyita noventera. Siempre en la lista de la gente más extravagante que he conocido en mi vida, güey. Pude reevaluar esta joyita y encontrar algo muy preciado. Y además que en estos tiempos es súper interesante, ¿no? Así es, y en esta película, para que vean, no quise decir el final por si algún totopista no la ha visto. Quiero que se sorprenda. O sea, a mí el final de esta película me impactó mucho de chavillo. Yo tenía 12 años cuando vi 12 monos. 5,000 millones de personas muertas por el virus. Algo así como lo que está sucediendo actualmente. Exactamente. ¿Ustedes se hubieran imaginado? ¿Hubieran imaginado eso, güey? ¿En nuestras vidas? ¿Vivir esto? Jamás, güey, jamás. Muy David Cronenberg, la verdad, lo que estamos viviendo ahorita. Mientras tengamos sangre de César que succionar para encontrar la cura, todo va a estar bien. Yo creo que ya va a ser momento de medio colgar a César, fíjate. O sea, si lo amarramos como de las piernas, o sea, si lo dejamos así colgando. ¿Te acuerdas esta de vampiros también, que era con Sam Neill y Ethan Hawke? Muy buena. Ay, de vampiros, Daybreakers. ¿Te acuerdas de Daybreakers? Claro. Ándale, güey, podemos empezar a hacerle esos cortes a César para que pues tengamos el goteo y pues, güey, César, te toca un mes a ti, al que sigue si quieres voy yo, o probablemente yo unos 2 meses y ya luego, pues, a ver si Miguelón nos da un poco de sangre, porque también siento que es una criatura legendaria la que está aquí. Si todo falla, güey, pues, ¿quién quiere perder un brazo? Pero bueno, amigos, de parte de los sobrevivientes del búnker Magnum 44, cuídense allá afuera, tomen sus precauciones y cuidados, intenten no salir armados, cambio y fuera.